Es noche de martes, noche de perfiles y perfilados. Acá en Telemax, ¿cómo están? Buenas noches. Yo soy Sergio Valle. Me da muchísimo gusto saludarles. Ya sabe, como cada martes y jueves en punto de las 9 de la noche, en este espacio de perfiles y perfilados, en donde ponemos a su consideración muchos temas, desde economía, desde política, desde, bueno, una cantidad, lo más variado que se pueda. Ya sabe, cada martes y cada jueves en este espacio le ponemos o le proponemos asuntos también de interés público. Algunos pueden estar muy en la mente de todos nosotros, otros no tanto, pero aquí se los proponemos también para irlos mentalizando y los analizando, porque al final de cuentas son cosas que inciden en la vida o en la calidad de vida de la sociedad en la que nos desarrollamos. En esta primera parte del programa, me parece que es bien interesante que usted se quede con nosotros, porque si usted ofrece algún servicio, si usted vende algún producto, si usted tiene alguna empresa y tiene algún interés, por ejemplo, de explorar otros mercados con el producto o con el servicio que usted ofrece, aquí le vamos a dar esa información, aquí le vamos a dar, mi invitado, digamos, algunas rutas importantes. Invité para esta parte del programa, y le agradezco mucho, a Antonio Proto. Antonio Proto es representante de la ciudad de Phoenix. Era en Sonora originalmente. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Te agradezco mucho que hayas podido venir. Originalmente es representante de la ciudad de Phoenix en Sonora, pero ya te extendiste, ¿verdad? Así es, ahora es en todo México. Es representante de Phoenix en México. ¿Empezaste hace cuántos años representando a Phoenix en Sonora? Hace 10 años. Hace 10 años aproximadamente. Sí. Entonces, digamos la relación, tú tienes una conciencia muy clara de la relación que hay entre Sonora y Arizona, y principalmente con Phoenix, que es la ciudad más importante del estado de Arizona, en donde tenemos una relación cultural, una relación comercial que va mucho más allá. Lo comentábamos ahorita antes de entrar al programa. Pues hemos hablado de los semiconductores, de esas grandes inversiones de miles de millones de dólares que hay de aquel lado y que pueden representar de este lado también oportunidades, ¿no? No es que vayamos a vender semiconductores, ¿verdad? Sí. Pero resulta que surgen una serie de necesidades alrededor de esa industria, en donde también hay áreas de oportunidad, ¿no? Por supuesto, hay muchas áreas de oportunidad en Phoenix. Pero para poner las cosas en contexto, quiero dar unos datos primero, Sergio. Adelante. La ciudad de Phoenix, la área metropolitana, ya tiene más de 5 millones de habitantes. Es 5 millones de personas que desayunan, comen y cenan todos los días y compran muchísimos servicios. Entonces es un mercado muy interesante. Luego tenemos una superinversión que se ha desarrollado ahí los últimos años, que es de TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, que es la empresa más grande en el mundo en hacer microprocesadores. Y también tenemos una inversión de Intel, que ya existía en Phoenix, pero ahora ha construido 3 fábricas más. Entre estas 2 empresas están invirtiendo $300 mil millones, algo nunca visto en Arizona. Es la inversión más grande de Estados Unidos. Antes, si recibíamos una inversión de $200 millones, nos volvíamos locos en Phoenix. Ahora son $300 mil millones. Es una brutalidad de dinero. Muchísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a inversión para todo. Hay mucha gente y mucho dinero en Phoenix. Muchos necesitan de proveeduría, muchos necesitan servicios, productos, de todo. El pastel está creciendo, cada vez hay más. Y acaba de anunciar TSMC una sociedad con Intel y van a abrir otra fábrica, ahora entre ellas esas 2 empresas. Todavía no nos han dicho el monto, pero nos imaginamos que va a estar en los cientos de miles de millones de dólares también. Bien, esto me imagino que es en etapas, ¿no? Sí, sí lo es. TSMC ya construyó 2 de sus fábricas y su edificio administrativo. Le falta una fábrica más ahí de su primer paquete, y terminando eso empieza a construir otras 3 fábricas que ya están programadas. Intel ya está terminando de construir sus 3 fábricas y luego falta la coproducción entre ambos. Bien, ¿eso para cuándo, digamos, quedarían listas esas etapas? Bueno, siempre han dicho a 10 años, pero por ejemplo, TSMC lleva 2/3 partes y lo hicieron en 5 años.
Intel dijo que su primera o su etapa, que era su totalidad, iba a ser en 10 años y en 5 años ya tienen las 3 fábricas. Entonces se han estado adelantando los tiempos. Y es que las necesidades del mercado son grandes. Hay mucha necesidad de microprocesadores. Phoenix ya se hizo la capital de microprocesadores del mundo y todavía no terminan de abrir las fábricas. Y un gran ejemplo es el evento más importante de Palo Alto, California, de Silicon Valley, Semicon West, este año se mueve a Phoenix. Entonces, en octubre, todos los que estén relacionados con alta tecnología hay que ir a Phoenix, el 7, 8 y 9 de octubre. Bien, digo, eso es un ejemplo de cómo se están moviendo las cosas y cómo se está convirtiendo, y de la importancia, de la relevancia que está tomando la ciudad de Phoenix en este tema de las tecnologías. Ahora, lo explicabas tú al principio, de ahí surgen una cantidad impresionante de oportunidades. Pues, ¿qué será? ¿Para prácticamente cualquier tipo de actividad? Cualquier tipo de actividad, se necesita de todo. Phoenix ha crecido muy rápido, sigue creciendo, entonces se necesitan restaurantes, tintorerías, lavados de carro, se necesitan talleres mecánicos, lo que te puedas imaginar se necesita. Y lo de semiconductores no es lo único que está sucediendo en Phoenix. Hay una área de Phoenix que se está construyendo, que se está haciendo de logística. Tenemos muchas bodegas de logística que se están viniendo esas empresas, esas bodegas de California a Phoenix. Entonces ahora distribuimos por todo el oeste. Por primera vez Phoenix va a tener una central de abasto. No tenía, pero era necesidad. Ya se está convirtiendo partes de la ciudad en lo que le llaman un desierto de alimentos, que no hay bastante alimentos de calidad. Entonces, si estás en la agroindustria, es Phoenix. También hay un corredor de empresas de agroindustriales para darle valor agregado. Tenemos una empresa ahí, Fresh, que recibe todos los alimentos en la noche, los prepara y los envía. Y la gente los recibe el siguiente día, su desayuno, su comida, su cena fresca. Entonces, hay muchas oportunidades. ¿Cuál es el papel de la ciudad, digamos, o del gobierno local en todo esto? Bueno, nosotros nos concentramos mucho en lo que es desarrollo económico. Es lo que más se trabaja en la ciudad de Phoenix, porque sabemos que si crecemos la ciudad con desarrollo económico, si tenemos más empleados, la gente tiene dinero en su bolsa, puede vivir mejor. Y también, al tener dinero en su bolsa y estar generamos impuestos, que eso nos ayuda a poder dar los servicios públicos de la ciudad. Entonces, en todas las dependencias de la ciudad de Phoenix, hay una persona asignada de desarrollo económico. ¿Hay una zona de Phoenix en donde esté concentrado el desarrollo o es en todo? Porque es muy grande. Ahorita es en todo. Ahora, depende en lo que estés trabajando. Son diferentes áreas. Por ejemplo, el norte de Phoenix es donde está TSMC y se está haciendo ahí todas las fábricas más grandes de microprocesadores y toda su proveeduría, que es muchísima. En lo que viene siendo el suroeste de Phoenix, se está haciendo el corredor agroindustrial. Lo que viene siendo la salida a Los Ángeles, el freeway al oeste, eso se está haciendo el corredor de logística. Lo que viene siendo el norte-este de Phoenix, se está haciendo la área de salud. Ahí tenemos a la Clínica Mayo, que está triplicando su presencia. Está haciendo 2 hospitales nuevos y 2 complejos nuevos de salud, y ellos están invirtiendo $2,000 millones. Al mismo tiempo, ASU, la Universidad Estatal de Tempe, está abriendo su campus ahí en Phoenix, enseguida de la Clínica Mayo, y está abriendo un campus nuevo con una inversión de $1,000 millones, con un hospital universitario y con un campus para desarrollar las nuevas tecnologías de salud. ¿Alcanza la gente para todo eso? ¿La gente de Phoenix alcanza para...? No alcanza. Y yo creo que mucho de su audiencia, si se pone a pensar un poquito, tiene un primo, un pariente, un ahijado, alguien que ya se fue a Arizona. Sí, hay alguien allá. Hay alguien allá. Sí. Y si hablan con sus parientes, les van a decir que hay escasez de mano de obra. Bien, ese es un punto importante porque, bueno, estamos hablando de la mano de obra. Sí. En el siguiente bloque, para no quedarnos a medias con me gustaría que me contaras qué tipo de mano de obra es la que se requiere y también qué tipo de servicios. Ahorita acabas de mencionar talleres mecánicos, tintorerías, restaurantes, claro, lavanderías,
me imagino yo que servicios desde electricidad, plomería y de construcción en general, ¿sí? Hasta quizá otros, no sé, ingenieros, arquitectos, Por supuesto. que también se requieren. Eh, y la gente que nos esté viendo y que tenga interés, justamente por eso invité al representante de la ciudad de Phoenix a este programa. Si ustedes tienen interés, tienen el propósito, pues hay que ver si tienen las condiciones, es decir, cuáles son las condiciones que hay que cumplir para ir a aprovechar esas oportunidades que se están presentando en este momento, concretamente en Phoenix. Voy a un corte y regreso para la segunda parte de la charla con Antonio Proto, representante de la ciudad de Phoenix en México. Bien, a ver, Antonio, estamos viendo el tema de las oportunidades. Las personas que quieran aprovechar una oportunidad como estas que tú nos planteas en el bloque anterior, ¿qué tendría que hacer? ¿A dónde se tiene que acercar? Tú eres especialista en todos estos temas. Muchas gracias. Mira, claro que sí. Mira, hay muchas oportunidades en lo que viene siendo alta tecnología, de los semiconductores, pero no nomás eso, hay muchas otras fábricas y empresas de alta tecnología. Se necesitan ingenieros, muchos ingenieros. En manufactura se necesitan todo tipo de ingenieros. Y ahora también han cambiado el criterio que usa para la cuestión de visas de migración de trabajo. Había ciertas visas que eran solamente con título profesional. Ahora también aceptan escuelas técnicas y aceptan también la experiencia. Pero para esto la sugerencia es hablar con un abogado de migración para ver todos esos detalles, porque ya él puede ver cuál es tu perfil y a cuáles visas sí puedes acceder. No es un caminito muy fácil, porque hay trámites que se tienen que hacer, pero sí es accesible. Y también necesitas la cooperación de la empresa que te va a contratar, porque ellos tienen que hacer una carta de ofrecimiento de trabajo. Entonces, pero sí hay caminitos, hay que buscarlos. Están muchas instancias. Están las comisiones Sonora, Estados Unidos, Arizona, México. Están ciudades hermanas de Hermosillo, Phoenix. Estamos nosotros en la ciudad de Phoenix. Hay muchas cámaras de comercio, hay muchas asociaciones. Es cuestión de empezar a hablar con gente que está en la área internacional y pueden empezar a darte diferentes caminitos. Bien, ahora, las personas que ofrecen un servicio o venden un producto que quieren ir a ofertarlo al área de Phoenix, ¿qué hacen? Bueno, hay diferentes formas. Lo puedes hacer desde aquí de México con persona física o moral mexicana. Tienes que brincar unos obstáculos más porque es empresa mexicana vendiéndole a Estados Unidos. O puedes crear tu propia empresa. Formar una LLC es como formar una LLC es el equivalente a una SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Es igual que constituir una empresa aquí en México, es muy parecido el trámite. Y ya tienes una empresa moral que es americana, que está haciendo negocios, tu empresa americana con empresas americanas. Ese es otro caminito. Y servicios, a lo mejor puedes hacer promoción allá y realizar tus servicios a larga distancia, igual que los productos. Es cuestión de una buena planeación. Y para todos tu audiencia, con mucho gusto los invito para el 29 de mayo. Vamos a tener una conferencia en cómo hacer negocios en Arizona y voy a tener ahí un agente aduanal, voy a tener ahí un abogado de migración y va a ser en la Asociación de Geólogos. Es la Asociación de Ingenieros y Minas, Geólogos, ¿sí? Metalurgistas de México, capítulo Sonora. Sonora, sí. Gracias por la Tabasco. Sí. Muchas gracias. Estoy por la Tabasco y la Campeche. Sí, en la pura esquina. Entonces, ahí puedes hablar con gente en persona y también con mucho gusto. Si alguien se quiere comunicar conmigo, me puede mandar un WhatsApp, me puede hacer una llamada, hablarme a mi celular y con mucho gusto platicamos más de su caso en específico, porque cada caso es diferente. Por ejemplo, alguien que vende comida. Sí. Sí. ¿Es diferente al que vende, no sé, velas o muebles? Sí, sí es diferente. Hay ciertos procesos, los primeros que son los mismos, la constitución de empresa, los trámites para sacar el RFC de la empresa, el RFC personal, son iguales a todos. Pero ya entras en diferentes cosas. Hay unos que van a necesitar permisos de FDA, viene siendo como de COFEPRIS, otros para de importación, exportación y puede que otros permisos sanitarios. Pero depende también, si vas a vender alimentos, ¿cómo vas a vender tus alimentos? ¿Estás vendiendo un producto perecedero o no? ¿O estás vendiendo algo que puedes enviar desde aquí? ¿O es algo que vas a terminar de preparar allá?
Entonces cada uno lleva su logística y su reto. Bien, un ejemplo muy simple, muy sonorense. A ver, alguien que fabrique machaca, ¿sí? La fabrica aquí y la quiere ir a vender a Estados Unidos. Tendría digamos, un trámite distinto al que ofrece cualquier otro producto que vende jarrones o velas. Claro, sí, sí lo es, porque necesitas ahí el permiso de FDA. Y también con carne machaca es un poquito más complicado. Carne machaca por su proceso. O sea, te puse el ejemplo difícil. Me puse el de ejemplo difícil porque está la carne machaca muchas veces la oreas, la secas al aire libre. Entonces eso conlleva otras cosas. No es lo mismo que hacer una salsa cerrado en una casa o en un edificio que o hacer unas tortillas. Cambia un poquito. Y luego ya cuando ves lo que vas a vender, tienes que ver cómo va a estar empaquetado, vas a tener que ver la información de nutróloga y la información de dónde se hizo y los permisos que tengas. Y también hay que pensar en el registro de marca, que también es importante para tenerlo por allá. Entonces, toda cosa que vayas a hacer lleva varios pasos. La diferencia es que cuando lo ves para Estados Unidos, como es en inglés muchas veces la documentación o lo que te dicen, te da un poquito de temor, pierde el miedo. Aquí en Sonora somos luchones y le damos para adelante. Si aquí puedes hacerlo, lo puedes hacer allá. ¿Qué es la diferencia? Aquí es COFEPRIS, allá es FDA. Esa es la diferencia. Bien. Ahora, el tema, Antonio, de las relaciones entre México y Estados Unidos. Ya sabemos, esas relaciones siempre han estado sujetas a vaivenes de todo tipo, desde el partido que gobierne en Estados Unidos hasta el partido que gobierne en México. De repente hay el tema del Tratado de Libre Comercio que tenemos entre México, Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, el presidente Trump ha dicho que hay que revisarlo. Por ahí hay algunos clausulados con los que no está de acuerdo. La presidenta Sheinbaum dice otra cosa, que sí, están correctos. En fin, cada quien defiende su parte. ¿Eso mueve estas cosas o eso puede caminar sin aquello? Mira, todo puede caminar. Y por supuesto, se impacta y se mueve. Pero la realidad es que sí se puede. Yo soy empresario. Si mañana me ponen un trámite nuevo, yo voy a encontrar cómo cumplirlo o qué opciones tengo para darle la vuelta. Pero voy a seguir adelante. No voy a cerrar mi negocio por un trámite. No voy a cerrar mi negocio por alguna cosa. ¿Qué es lo que queremos en México? Que los aranceles que se le llegue a poner a México sean menores que otras partes del mundo. Entonces no hay que tenerle miedo a esas cosas. Muchas cosas son por temor. Digo, aquí nos encontramos con muchos obstáculos. A veces vamos a hacer un trámite ante gobierno, llevamos nuestro comprobante de domicilio y nos dicen, no, necesitamos otro comprobante de domicilio o necesitamos 2 copias. ¿Qué hacemos? Sacamos el otro comprobante, sacamos la segunda copia y se hace el trámite y seguimos adelante. Es lo mismo con estas situaciones que está sucediendo a nivel internacional con Trump. Bien, porque, bueno, justamente el año próximo viene una revisión del Tratado de Libre Comercio, pero incluso antes de que existiera este tratado comercial, ya había esta relación, ¿no?, entre Sonora y Arizona y ya había este intercambio comercial, ¿no? Sí, y continúa. Sonora y Arizona tienen la mejor relación de todos los estados de México y Estados Unidos. Hay muy fuerte, y entre Phoenix y Hermosillo ni se diga. Y aquí una cosa importante, estos aranceles también le están impactando a otros países. Igual, la población de Estados Unidos va a querer seguir comiendo, va a querer seguir produciendo, va a querer creciendo. Entonces van a buscar alternativas. ¿Qué es lo que están buscando y qué es lo mejor para ellos? Y ya se dieron cuenta de nuevo, por segunda ocasión, después de la pandemia. La distancia sí importa. Ahorita con los aranceles, hubo americanos que ordenaron productos que vienen de China, que cuando salieron de China no tenían arancel, cuando llegaron aquí ya tienen arancel. Ya tienen. Entonces no es lo mismo mandar algo aquí a Sonora, que lo puedes enviar hasta el mismo día, en la mañana y en la tarde ya lo tienes en Phoenix. Sí, totalmente. Entonces cambia mucho. Tenemos una ventaja muy buena, hay que aprovecharla. Pues, ¿y tú crees que lo hemos aprovechado, en tu opinión? Sí se ha aprovechado, pero no al máximo, no como deberíamos. Le tenemos un poquito de temor de brincar el charco, pero las nuevas generaciones sí se están aprovechando. ¿Por qué? Porque ahora están llegando todos estos ingenieros que se fueron de la Ford a trabajar a Lucid Motors en Casa Grande, Arizona, se fueron a otras diferentes empresas.
Y ellos llegan con su cónyuge, su esposa o esposo, que a lo mejor aquí trabajaba y allá no trabaja, y siempre tenemos ese espíritu emprendedor los mexicanos, y empiezan a hacer algo, a realizar algo, y empiezan a ver necesidades, porque hay muchas necesidades y muchos nichos de oportunidad. Y con mucho gusto, esa es una de las cosas que la ciudad de Phoenix puede ayudar. Si tienes un producto que quieres vender o algo que quieres hacer, nosotros te podemos ayudar con Big Data, a hacer un poco de investigación de mercadotecnia. Entonces, la ciudad de Phoenix tiene mucha información gratuita que te puede ayudar y muchas relaciones con las cámaras de comercio. No es nada como tener una buena relación con una cámara de comercio. Ellos te abren puertas. Oye, bueno, ahora un dato muy básico que tú te lo sabes muy bien. ¿Cuántos hispanos, ya no digamos mexicanos o sonorenses, hispanos hay en Phoenix? El 40% de la población es hispana y hay 5 millones de habitantes en Phoenix. Ahora, aquí hay otro dato. El 80% de la economía de Arizona es Phoenix. Entonces, de seguro tienes un primo lejano, un ex compañero de la escuela, alguien que te puede ayudar. Y es muy importante, cuando te vas a Estados Unidos, te tienes que poner el chip americano, pensar como americano. Cambia mucho. Y no nomás porque la persona habla español, quiere decir que es la mejor persona calificada para ayudarte en algún trámite. Revisa muy bien, planea muy bien y lánzate. No puedes planear para siempre, pero sí tienes que hacer algo de planeación. Repite, por favor, para terminar la charla, la fecha de la charla que vas a dar de cómo hacer negocios ahí en Arizona, en Phoenix. Sí, es el 29 de mayo en la asociación. En la Asociación de Ingenieros en Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, capítulo Sonora. Más o menos, porque está muy largo. Sí. Y yo me lo aprendí porque pues, por cuestiones domésticas, pero es el 29 de mayo. 29 de mayo. Sí. Vas a estar tú, vas a llevarte un abogado de migración, ¿a quién más? A Luis Fernando Parra me voy a llevar de abogado de migración, a Fernando Sandoval, agente aduanal. También nos va a acompañar Jonathan Crosby, de Mercadotecnia. Nos va a acompañar Benjamín. Se me fue el presidente del AmCham, de la Cámara de Comercio Americana. Ah, muy bien, sí, que está recién integrada. Recién integrada. Sí. Y también, si puedo dar mi celular para cualquier persona. Sí, claro. Mi celular es 6622-565411. Mándenme un WhatsApp, llámenme, con mucho gusto los atiendo. Bien, ahí está. Es el 29 de mayo, ahí en la Asociación de Ingenieros en Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, capítulo Sonora, que está, yo di mala dirección ahorita, es Guadalupe Victoria y Tabasco. Correcto. Sí, correcto. En la pura esquina. Benjamín Suárez. Sí, qué pena, Benjamín Suárez. Benjamín Suárez, que es el presidente de American Chamber, ¿no? Así es. La Cámara de Comercio Americana, aquí ellos que cubren la que está aquí, cubren el noroeste de México. Cubre el noroeste, sé que cubre Chihuahua, cubre Sinaloa, Sonora, las Bajas Californias, no sé si abarca un poquito más, pero ya con eso es bastante. Antonio, te agradezco mucho que hayas podido venir. A ti, Sergio, muchas gracias y muchas gracias a toda tu audiencia. Hay que ir a esta charla. Que te vaya muy, muy bien. Gracias. Sí, te invitaré de nuevo si lo aceptas. Con mucho gusto. Gracias, que te vaya muy, muy bien. Es Antonio Proto, él es representante de la ciudad de Phoenix en México. Ahí está. Desde luego que es una charla muy corta para ir viendo tantos detalles, pero aquí lo que importante es que quedó establecido que se puede, que existen rutas, que hay esas oportunidades para hacer el negocio de este lado y también del lado americano, concretamente en Phoenix. Imagínense, el 40% de la población en Phoenix, son 5 millones, ¿no? De esos 5 millones, el 40% son hispanos. Sí. Entonces, nomás para darnos una idea del mercado que podemos tener ahí. Te agradezco mucho y bueno, voy al corte y regreso para la segunda parte de este programa. Vamos a cambiar totalmente de tema, vamos a hablar de política. Viene la presidenta del Partido Morena aquí en Sonora, Judith Armenta. Vamos cambiando de tema, seguimos acá en Perfiles y Perfilados por Telemax. Les recuerdo que este espacio se transmite los martes y los jueves a las 9 de la noche acá en la señal Telemax. Y ahora vamos a hablar de otro tema totalmente distinto. El fin de semana se desarrolló en la capital del país,
en el centro de la República Mexicana, el Consejo Nacional de Morena. Y me parece que es muy relevante que platiquemos del tema, pues por una serie de acuerdos a los que se llegó en esa reunión del Consejo Nacional. El presidente del Consejo Nacional pues es de acá de Sonora, es Alfonso Durazo, ¿no? En su calidad de militante de Morena, es el presidente del Consejo Nacional de Morena. Y está conmigo y le agradezco mucho que haya podido venir a platicar con el público de este espacio a la presidenta de Morena en Sonora, Judith Armenta. ¿Cómo le va, Judith? Muy buenas tardes, muchas gracias, Sergio. Le agradezco mucho, le aprecio mucho este ratito que se apartó para platicar con el público de este espacio. Cuénteme, ¿qué sucedió, digamos, para empezar, en el Consejo Nacional? ¿Cuál es la diferencia entre un Congreso Nacional y un Consejo Nacional? En esta ocasión fue el Consejo, ¿verdad? Sí, este es un consejo y el consejo básicamente es la máxima autoridad que tiene el partido. Y ahí nos reunimos, somos 300 consejeros nacionales, la mayoría votados, pero el Congreso, digamos que son estos espacios de discusión que tenemos cada 3 años, ¿no? Y que realmente trabajan en los documentos al interior del partido y algunas otras reflexiones que hacemos para trabajar sobre todo en los documentos básicos. Pero eso es cada 3 años. Y en el caso del Consejo, que es la máxima autoridad, pues es el órgano que representa a toda la militancia del partido y que toma las decisiones más importantes en la conducción de la vida política al interior de nuestro partido. Pues en este caso reunieron los 300 consejeros. Asistimos 256. 256. ¿Quiénes pueden ser consejeros? Cualquier persona que quiera ser consejero puede ser votada. Hay una convocatoria que se hace periódicamente cada 3 años. Ahí participamos y posteriormente nos vamos a un Congreso Nacional y en ese Congreso Nacional ahí cualquiera de los que fuimos electos en nuestros respectivos distritos podemos levantar la mano para ser consejeros nacionales y se vota. Pero también de acuerdo al estatuto hay como ciertas ponderaciones, o sea, los que somos presidentes del partido, secretarios generales y secretarios de organización y los gobernadores de cada estado morenista son ya en automático consejeros nacionales y están estos que te menciono que se eligen y está otra parte de los consejeros nacionales que son aquellos, digamos, referentes morales que tiene nuestro partido y que generalmente son fundadores de Morena. Bien, justamente eso le iba a preguntar, o sea, los presidentes del partido en los estados pues son en automático consejeros, ¿no? Exacto, sí, así bien. es. ¿Qué destacó? ¿Cuáles son los acuerdos relevantes de este Consejo Nacional de Morena? Pues mira, es muy interesante lo que ocurrió. Yo creo que es como hacer un alto en el camino en la conducción de la vida interna de Morena, un poco porque había habido como algunas conductas, pues digamos que no muy apropiadas al interior de algunos liderazgos, y entonces fue como un llamado de atención que nos había estado haciendo ya nuestra presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En ese sentido, había habido como algunas discusiones y señalamientos en medios de comunicación, y entonces se decidió hacer esa convocatoria para el Consejo Nacional y discutir un documento que son los lineamientos de comportamiento ético para representantes, funcionarios, también pueden ser los protagonistas del cambio verdadero, militantes en general del partido, y digamos que es como hablar de una reconducción en la ética y en los principios que tiene nuestro partido. ¿Qué tipo de comportamientos? Pues básicamente los estuvo señalando nuestra presidenta y yo creo que es el llamado a la austeridad republicana, es el llamado a trabajar básicamente con las bases sociales, que tenga algún tipo de aspiración política en espacios de representación popular tendrá que levantar la mano, nunca desprenderse del contacto con la ciudadanía, tener una honestidad a toda prueba. Entonces, básicamente eso es como en términos generales fue lo que se discutió. El documento fue, yo creo que muy bueno, muy interesante, fue leído ahí, expuesto, se hicieron algunos comentarios, pero se aprobó por unanimidad como venía.
El documento tiene en la parte, digamos, contextual, pues viene información y viene sobre todo en la parte jurídica, ¿no? De la integración jurídica del documento para poder tener elementos legales en los órganos de conducción del partido para poder sancionar aquellas, digamos, acciones o conductas que serían consideradas como Que inapropiadas. contravengan eso. Ahora, Exacto. estos acuerdos, ¿qué pasa con estos acuerdos, Judith? ¿Se da parte o se da aviso a la autoridad electoral? ¿Hubo un cambio ahí? ¿Se le pusieron dientes, digamos? Exacto. Sí, Eso fue lo que ocurrió. ¿Sí? No, básicamente eso fue lo que ocurrió. Se le pusieron dientes porque realmente en la parte contextual jurídica del documento se hace referencia ya a la Constitución misma, a la Ley de Procedimientos Electorales, al mismo estatuto que en el artículo 3º hace referencia al no nepotismo al interior del partido. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, te pongo un ejemplo porque yo creo que eso fue lo más mencionado, el no nepotismo al que se llegó en estos acuerdos, pues básicamente está mencionado en el artículo 3º de nuestro estatuto, pero no está ampliamente definido. Y aquí sí ya está ampliamente definido y eso permite que se le dan efectivamente dientes al órgano que es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para poder proceder en caso de que ocurra un acto de esta naturaleza en alguna candidatura, que son las candidaturas, estamos hablando, las del 2027. Entonces, si te fijas, nos estamos adelantando. Pues está, digamos, más bien estamos más cerca del proceso electoral pasado. Yo creo que en muchos tiempos la gente los está adelantando indebidamente. Por eso es este llamado a la conciencia y a la ética. Ahí voy a diferir un poquito con usted. Tan cerquita como se lo proponen muchas veces algunos aspirantes. Le voy a dar casos concretos con nombres y apellidos, ya usted me dice si sí o si no. Por ejemplo, tenemos el caso de lo que está pasando en el estado de Guerrero, ¿sí? En donde la gobernadora, el papá de la gobernadora quiere ser gobernador, ¿sí? Y entonces dijo, pues me espero, ¿no? Pero ya estaba caminando el senador Félix Salgado Macedonio para suceder en el cargo a su hija, Evelyn Salgado, ¿sí? Entiendo que ahí hubo digamos, no le quiero llamar golpe en la mesa, pero sí una especie de llamado de atención, una alerta que se despierta ahí. Otro, el que está pasando en Chihuahua con una senadora, Andrea Chávez, joven, entiendo, la he visto, es una mujer inteligente, brillante, joven y demás, pero que estaba siendo demasiado vistosa en su comportamiento en el Estado, espectaculares con su fotografía, unidades médicas con su fotografía, un despliegue de recursos importante, hay que decirlo, ¿sí? Que llamó la atención también. A esto, además de pues, algunas expresiones de opulencia de algunos otros militantes que supongo yo, si no fueron mencionados concretamente, motivaron un debate de esta naturaleza. Sin duda, no, sin duda sí fue. Yo creo que esos son algunos de los ejemplos que a veces han estado ocurriendo en algunos liderazgos muy reconocidos a nivel nacional y precisamente este es un llamado a la conciencia, pero no solo no es eso nada más, sino que ya hay elementos que te permiten sancionar acciones de este tipo, pues, ¿no? Entonces, me parece que es un buen momento. Cuando tú dices que estamos muy cerca, yo creo que la gente o los interesados han estado adelantando los tiempos, pero realmente ahorita lo que se está diciendo es poner un alto en el camino y definir en temas, por ejemplo, los 5 apartados, bueno, uno es el de la austeridad republicana y servir al pueblo, fue uno de los temas que se abordaron. Otro fue independencia de los poderes fácticos, que ahorita tú mencionabas algunos de los ejemplos. El otro tiene que ver con respeto y equidad e igualdad entre la militancia, que ese también es muy importante, o sea, no abonar a, digamos, a hacer linchamientos políticos con ciertas personalidades que son importantes para nuestro partido o movimiento. Y el otro tiene que ver precisamente con el no nepotismo y el otro es el llamado a las acciones democráticas. Y ese es el último punto, pero es muy importante porque ese último punto lo que hace es precisamente decir
las reglas del juego al interior de nuestro partido son iguales, es piso parejo. Y eso es en un decálogo que se menciona ahí, se hacen algunos señalamientos, pero sí es muy importante, pues, ¿no?, que quienes se habían adelantado indebidamente a los tiempos políticos, ahí está el documento. Entonces hay que... Estos dos ejemplos que le di, ¿hubo algún llamado de atención específico para ellos? De decir, oye, a ver, tranquilos, todavía no es tiempo, no es momento. No, yo creo que el documento aplica para todos. Yo creo que precisamente en este apartado que te estoy mencionando, que es este respeto a la militancia, pues es eso. O sea, yo creo que no hay que personalizar ni hay que atender ningún tipo de linchamiento personal ni político a ninguno de nuestros cuadros. Lo que se está diciendo es estamos poniendo reglas claras para todos. Y mira, eso pasó el 11 de junio pasado, del año del 23, perdón. Hubo otro Consejo Nacional de Morena y ahí se pusieron precisamente reglas muy claras de competencia, precisamente para los que iban a ser o estaban interesados en ser candidatos y candidata a la presidencia de la República. Y de ahí que hubiera reglas claras permitió que nosotros siguiéramos conservando la unidad. Entonces, para eso es para mantener la unidad de nuestro movimiento, recurrir y regresar precisamente a nuestros documentos, a nuestros documentos, a nuestra mística, a nuestros principios como partido político. Y yo creo que ahí no hay necesidad de personalizar en nadie, ni de hacer un llamado directo a nadie. Yo creo que es para todos y ahí se entiende perfectamente. Bien, tengo que ir a una pausa para regresar a la segunda parte de esta charla con Judith Armenta, la presidenta del Partido Morena, que recientemente acaba de tener su Consejo Nacional. ¿Por qué? Bueno, Morena es el partido mayoritario en este país en este momento, ¿sí? Morena goza de muy altos niveles de intención de voto. No digo, no estamos en proceso electoral en este momento, pero eso es perfectamente medible, se mide por todos lados. Y cuando un partido está teniendo, digamos, la relevancia que está teniendo Morena en este momento en la vida pública de este país, es importante ponerle atención. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas la unidad de un partido puede hasta ponerse en riesgo porque como están ganando elecciones, porque gozan de esa credibilidad y esa intención de voto, pues todo el mundo quiere. Y entonces es difícil a veces poner orden a grupos o liderazgos, corrientes internas, que las hay, son naturales, frente a esas tan amplias posibilidades que tienen de triunfo. Todo el mundo quiere y a veces es difícil atemperar tanto arranque, por decirlo de alguna manera. Voy al corte y regreso para la segunda parte de esta charla con Judith Armenta, presidenta de Morena en Sonora. Bien, sigo platicando con Judith Armenta, presidenta de Morena en Sonora. Judith, a ver, Morena está ahorita arriba, intención de voto, están ganando muchas elecciones, ya vimos la presidencia por segunda vez, en fin. Y entonces esto provoca que haya una cola muy larga de gente que quiere alcanzar una candidatura a un cargo de elección popular. A sabiendas de que pues más con que diga Morena ahí ya casi la tienen en la bolsa en muchos casos. ¿Cómo se controla eso? Pues yo creo que a partir de este tipo de consejos que se reúnen para definir reglas del juego para todo el mundo. Esto es en un contexto también electoral, pues hay que entenderlo, no solo es un llamado a los valores y principios del partido, en la conducción personal de quienes aspiren, sino ya son reglas claras respecto al proceso electoral que está por venir en el 27. Entonces, como tú sabes, Morena es un partido abierto. Ahorita justo estamos en un proceso de afiliación y reafiliación, tenemos metas a nivel nacional y la gente pues está llegando de todos lados a sumarse al partido, algunos porque se reconocen, otros porque consideran que aquí pueden tener un espacio de elección y se vale, pues, pero para eso son estos documentos, para regresar a ellos cada vez que sea necesario. Yo recuerdo Morena cuando empezó, ¿sí?
donde no había, parece broma, pero es anécdota, no había ni para el engrudo, pegar ahí en un poste la propaganda de algunos de los candidatos, ¿sí? Ujú. Entonces yo veo cómo ha crecido Morena, pues mi trabajo como reportero me lo permite ver ese crecimiento. Y también supongo yo que habrá aquellos que estaban desde el principio cuando de su bolsa sacaban y los que llegaron ya cuando Morena era lo que es hoy y de repente les toca. Y los que estaban ahí dicen, espérate, yo llegué primero. ¿Y De cómo hecho, organizar eso? bueno, de hecho, algunos de los que estamos ahorita, a mí me toca estar en una dirigencia del partido, tengo, digamos, esa honra, pero también vengo del movimiento. O sea, acabamos de cumplir 20 años del movimiento López Obradorista. Hace el 24 de abril de hace 20 años fue la primera marcha aquí en Sonora, en Hermosillo, donde 800, 900 personas marchamos precisamente en contra del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Y eso que tú estás planteando, pues así ha sido. O sea, quienes venimos del movimiento López Obradorista, así ha sido. Mucha gente ha cuestionado, digamos, que nuestro líder moral e histórico, Andrés Manuel López Obrador, dicen, ha vivido la política. Nosotros tuvimos en algún momento un programa de radio y convocábamos a una cuenta que se llamaba Honestidad Valiente para que a cada uno con sus recursos poder sumar a este proyecto. Entonces, quien diga en Morena que yo no le he puesto ni un quinto a Morena, yo no le he puesto nada de tiempo a Morena, pues va llegando, acaba de llegar, porque todos los que venimos del movimiento, que es mucho más grande que el partido, y los que han estado en el partido saben que es empezar de la base social. Nuestra presidenta de México, la han visto ustedes en muchas fotografías, justo repartiendo el periódico Regeneración y tocando de casa en casa. Entonces, justo estos lineamientos para el comportamiento ético de los militantes y de todos los referentes y liderazgos es eso, es no perder el contacto con la gente. Pero ahí, digamos, cuestiones mucho más detalladas, Sergio? Ahí Claro. digo que sería largo aquí de enumerar, pero que están perfectamente fundamentadas jurídicamente y que te dan elementos para poder sancionar. Incluso También precisadas. muy bien precisadas, incluso en el tema del nepotismo, pues si alguien dice, bueno, yo por Morena no me están permitiendo que mi esposa, que mi hijo, que mi hija, que mi papá sea mi relevo en tal cargo de elección popular, bueno, pues entonces lo voy a meter por mi partido aliado. Lo estamos estableciendo. Está establecido Está ahí, establecido sí. que si tú quieres hacerlo por el partido aliado, tampoco está permitido. Entonces se pusieron candados que son importantes precisamente para hacer respetar un principio que yo creo que a la mayoría de los mexicanos y las mexicanas nos molesta, que es la herencia de estos clanes de familias Eso contra políticas. lo que se le echó, ¿no? Exactamente. Contra eso. Exactamente. Entonces, a ver, hay un diputado de Morena que quiere impulsar a su esposa y entonces la mete por otro partido, de alguno de los aliados de Morena. Exacto. Sí, está especificado. Que no Está se puede, especificado sí. que no, así es. Y porque Y yo eso es recuerdo muy que, importante. esa fue una de las grandes luchas de la Ujú. izquierda y concretamente de Morena. Y Sí, que molestan, sí. que molestan. Cuando eso ocurre, la militancia se siente muy lastimada y lo que menos queremos precisamente es perder la credibilidad que tiene este partido político, que además yo creo que una de las fuerzas más importantes que tiene el partido es en el triunfo del 2018, que fue una demostración del hartazgo precisamente, de la soberbia, del autoritarismo, del dispendio que tenían el anterior régimen que nos había gobernado. Bien, ahora, el tema del nepotismo. Se va a los estatutos, se va a los estatutos de Morena, pero en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, pues no caminó como se esperaba que pudiera caminar y extrañó, le voy a decir algo muy, una visión personal, dije, esto va a caminar, Morena tiene mayoría en ambas cámaras, ¿por qué no caminó? Pues yo creo que porque son acuerdos finalmente políticos, son diferentes fuerzas políticas las que están ahí discutiendo y pues cada fuerza política, incluyendo a nuestros aliados, pues tendrán sus propias posiciones y ellos sabrán, pero en el caso de Morena tiene su propia conducción y sus propios documentos básicos y su estatuto, que esto no es un estatuto, son lineamientos, Bien. pero que se suman, digamos, a la conducción de la vida política interna de Morena y entonces tienen la misma fuerza que una modificación del estatuto y eso es importante que lo sepan. Entonces sí aplica
para Morena y para quien quiera brincarse las trancas queriéndolo hacer a través de partidos aliados. Entonces, los partidos aliados sabrán lo que van a hacer, son nuestros aliados, pero en nuestras candidaturas nosotros vamos a transitar de esta otra manera. Bien, entonces, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de Guerrero. Entonces, si el senador, por ejemplo, Félix Salgado, se quiere lanzar por un partido distinto a Morena, ¿está especificado que no se va a poder? Si es aliado, no se puede. Si es aliado, no. Así es. Bien. Si es aliado, no se puede. Bueno, eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué tan fuertes están las alianzas o tan sólidas están las alianzas con los partidos aliados de Morena en este momento? Concretamente con el PT o con el Verde. No, yo creo que se tiene muy buena relación y muy buena conducción de la vida política con los dos partidos. Acuérdate que con ellos, el Verde, el PT, el PES, Nueva Alianza, pues con ellos logramos el Plan C, y el Plan C básicamente era conquistar lo que se le llama la democracia, no, perdón, la mayoría calificada, la mayoría calificada. Y entonces con ellos se pudo lograr las reformas constitucionales que se han logrado. Ahorita van más de 20 reformas constitucionales. Entonces se necesita eso, estamos transitando bien. Sin embargo, en la conducción interna, pues cada partido lo va a definir. Y a la hora de la hora, yo creo que ahí Morena tendrá que decir, si tú, compañero de Morena, quieres entrar de esta manera a la conducción de, no sé, a una candidatura, pues no vas a poder hacerlo. Lo que pasa es que parece que tampoco dentro de Morena habría caminado el tema del nepotismo en el Congreso. Por eso la pregunta. Sí, entiendo si no caminó en los partidos aliados, pero parece que tampoco dentro de Morena. Por eso te digo yo, pues, ¿no? Que finalmente son, pues los intereses que están ahí son los congresistas, los que están tomando las decisiones, el partido como órgano de dirección, o sea, que de la vida política de nuestro partido Movimiento define claramente estas reglas de juego. Entonces, no se puede, ¿cómo te diré? Transitar en lo que ellos ya definieron, pues, o sea, eso ya fue una definición constitucional, y aquí el partido está diciendo estas son las reglas de juego ahora. Bien, ¿cuándo es el próximo Consejo Nacional de Morena? ¿Cada qué tanto? No hay como una fecha, o sea, tiene que ver con circunstancias. En este caso fue el 6º Consejo Nacional ordinario. No sé cuándo venga otro. También está pendiente un Congreso Nacional de Morena, que sería, yo creo, el 4º Nacional de Morena ordinario. Y yo creo que esperemos que este año se realicen. Bien, me quedan más o menos 2 minutos de charla ya para despedir el programa. Y una pregunta final, salvo lo que usted quiera agregar. Morena como partido, ¿le pide cuentas a los gobiernos emanados de sus siglas, es decir, alcaldes, diputados, que noten ustedes que no están cumpliendo a cabalidad con lo que se comprometió? ¿Son llamados en algún momento a cuentas en el seno del partido? Claro, mira, de hecho, recientemente cada uno de nuestros liderazgos que están ocupando un puesto, por ejemplo, en las alcaldías, con el mismo gobernador, con los diputados federales, locales, senadores, firmaron un decálogo con Morena de compromisos precisamente para la conducción ética de ellos en gobierno. Entonces, y también los principales, digamos, puestos que se tienen como funcionarios públicos. Entonces, yo creo que eso es lo que está haciendo Morena. No, hay reuniones relativamente periódicas con todos nuestros liderazgos, platicamos con ellos. Yo misma estoy realizando asambleas por todo el estado y me reúno con cada uno de los alcaldes y vemos los temas que están pendientes. Y por supuesto siempre hay un llamado a la congruencia y a la ética y a los principios que son la mística, pues, de este partido Movimiento, y que es importante que se respeten y que se encaminen y que se acompañen, porque en eso está la prevalecencia de este proyecto de transformación que tiene nuestro país en estos momentos. Yo le agradezco mucho que haya podido venir. Muchas gracias final a ti. De cierre, conclusión de su parte. Pues yo te agradezco mucho. Yo creo que para la gente que entiendan
que Morena está haciendo perfectamente ahorita un llamado a toda su militancia y a todos sus liderazgos para que se conduzcan con ética. Y eso yo creo que no es poca cosa, porque yo creo que esto es una reconducción de la vida política. Es un alto en el camino que era necesario hacer, lo estamos haciendo y es el máximo órgano de dirección quien está poniendo los elementos para que así sea. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Sergio, por este tiempo. Que le vaya muy, muy bien. Gracias. Gracias. Judith Armenta es presidenta de Morena aquí en Sonora. Les agradezco muchísimo su atención esta noche de martes a Perfiles y Perfilados. Recuerden, cada martes y jueves acá los espero en punto de las 9 de la noche. El próximo jueves no, porque vamos a tener algo distinto, que ya se encargarán mis compañeros y si usted sigue la programación de Telemax, ahí se va a enterar. Pero por lo pronto aquí nos seguimos reencontrando. Hasta luego.